El punto de partida que yo voy a compartir con todos vosotros y vosotras es que estamos viviendo un momento de verdadera guerra contra la vida. Estamos viviendo un momento de guerra contra la vida porque podría decirse que la economía, la política, las hegemónicas, las que se han ido extendiendo a lo largo del mundo, las predominantes y también la cultura que se han derivado de ellas, se desarrollan, crecen de espaldas, digamos, a las bases materiales que permite sostener la vida humana. Es decir, en cierto modo, y voy a tratar de justificar, mucho de lo que hemos llamado desarrollo, mucho de lo que en ocasiones hemos llamado progreso, es un proceso que destruye a pasos agigantados, digamos, la naturaleza que nos sostiene y que también deteriora a pasos agigantados relaciones entre las personas, produciendo unas desigualdades en todos los ejes de dominación que terminan generando procesos muy violentos y de mucha destrucción en los territorios, ¿no? Estamos ante ese momento de guerra contra la vida. Como decir guerra contra la vida es muy fuerte, conviene plantearse o conviene que nos preguntemos de qué depende la vida humana. Y vamos a empezar encontrando algunas de esas palabras, vulnerabilidad, límites, que están en el título de la conferencia. ¿De qué depende la vida humana? Es decir, ¿qué es lo que hace que cualquiera de las personas que estamos aquí hayamos podido llegar vivas hasta el día de hoy, desde el día que nacimos? ¿Qué es lo que no hubiera podido faltar de ninguna de las maneras? Y tenemos que reconocer dos importantes dependencias materiales que con frecuencia están absolutamente invisibilizadas en nuestros marcos culturales. La primera de ellas es la dependencia de la naturaleza. Somos una especie viva, que vive inserta en un medio natural del que obtenemos absolutamente todo lo que necesitamos para satisfacer las necesidades humanas. Aquello que posibilita que fabriquemos los bienes y servicios para mantener nuestras condiciones de vida, lo llamamos en ecología bienes fondo de la naturaleza. Y los bienes fondo de la naturaleza son bienes o procesos, ahora os pondré algún ejemplo, que no son directamente utilizables por los seres humanos, que no son producidos por los seres humanos y que tampoco son controlados a voluntad por los seres humanos. Me explico. Los seres humanos no comemos cobre, ni comemos litio, ni comemos hierro. Pero con el cobre, el litio y el hierro que sacamos de la naturaleza, fabricamos cosas que utilizamos cotidianamente. Los seres humanos no nos bebemos el ciclo del agua, pero el ciclo del agua es el que produce el agua que necesitamos para mantenernos vivos. Hasta tal punto la necesitamos que somos un 65% agua. Si nos escurrieran, el 65% de nuestro cuerpo sería básicamente agua. Tampoco comemos fotosíntesis, pero sin fotosíntesis, que es ese proceso maravilloso que hace que unas hojitas que tienen clorofila puedan captar los rayos del sol y a partir de esa captación generar una serie de cambios químicos que permiten que la planta coja minerales muertos de la corteza de la tierra y esa planta sea capaz de hacer crecer su propio cuerpo y dar frutos y por tanto ser el inicio de la vida. Es decir, los seres humanos no fabrican la fotosíntesis, no fabrican el ciclo del agua, no fabrican ni el cobre, ni el petróleo, ni el litio y tampoco los controlan a voluntad. Los seres humanos con nuestra actividad podemos alterar el ciclo del agua, pero no podemos controlarlos a voluntad ni repararlo. Esto lo planteo porque, sin embargo, en esas mitologías que decía Mariela, en esas creencias, sin embargo, la creencia dominante, de forma muy sutil, es la contraria. Cuando estudiamos una ingeniería, como la que estudié yo, o cuando estudiamos ciencias económicas, resulta que estudiamos a veces los recursos naturales y los bienes de la naturaleza como una asignatura dentro de esa disciplina. Economía de los recursos naturales dentro del estudio de las ciencias económicas, como si la naturaleza fuera una especie de subconjunto dentro de la economía. Justamente es al revés, la economía es un subconjunto de la biosfera. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay economía posible sin naturaleza, que no hay tecnología posible sin naturaleza, que no hay ningún tipo de producción humana posible sin bienes fondo de la naturaleza. El segundo o la segunda característica que tienen esos bienes fondo es la de tener límites.
Nuestro planeta Tierra tiene límites. Aquello que llamamos no renovable, como por ejemplo es el litio, el cobre o el petróleo, existe en una cantidad determinada en la corteza terrestre y por tanto solamente puede ser usado por los seres humanos hasta que se agota, o dicho de forma más correcta, hasta que no resulta rentable o posible ni energética ni económicamente su extracción, porque los minerales que primero se extraen de la corteza terrestre son los que son más fáciles de extraer y en los que menos dinero o energía hay que gastar para extraerlos. Cuando esas minas fáciles de extraer se van agotando, lo que resulta es que hace falta mucho más dinero y mucha más energía para sacar lo que va quedando, que es mucho más difícil de extraer. Por tanto, existen límites en aquello que llamamos no renovable. Pero también hay límites en lo que llamamos renovable. El ciclo del agua regenera el agua. Parece que podría haber una posibilidad de tener agua permanentemente mientras funcione el ciclo del agua. Pero claro, el ciclo del agua no funciona a la velocidad que le gustaría a la industria o a la velocidad que le gustaría a la agricultura. El ciclo del agua funciona a la velocidad del ciclo del agua, que es una velocidad que ha ido componiéndose a lo largo de miles de años, miles de millones de años de evolución. Mientras que, digamos, la industria ha ido acelerando de forma grande la utilización, por ejemplo, de agua como de muchos otros recursos. Lo que sucede es que aunque eso sea muy renovable o sea renovable, cuando de repente de un acuífero se extrae agua a mayor velocidad que la velocidad del ciclo del agua en su capacidad de reponerla, también podemos topar con los límites de aquello que sí que es renovable. Y hay una tercera fuente de límites que es lo que llamamos sumideros del planeta. Los sumideros del planeta son procesos bioquímicos que degradan los residuos que generamos humanos y no humanos. Bueno, pues del mismo modo que una alcantarilla deja de tragar agua cuando la tromba de lluvia que cae es excesiva, aunque fuera una alcantarilla que a priori tragara bien, digamos que esos sumideros del planeta dejan de poder degradar residuos cuando el flujo de emisión de residuos, es decir, la velocidad a la que se emiten, es mucho más grande que el funcionamiento de los sumideros. Cuando esos sumideros dejan de poder degradar los residuos, empiezan a aparecer importantes concentraciones de productos no degradados, de residuos no degradados en los suelos, en la atmósfera o en el agua, produciendo lo que llamamos contaminación, que son procesos que afectan a la salud de los ecosistemas, pero también a la salud de las personas. Lo que quiero decir con esto es que somos seres radicalmente ecodependientes, que nada de lo que necesitamos para sostener la vida lo podemos obtener si no es apoyándonos en los bienes fondo de la naturaleza, y que esos bienes fondo tienen límites. Y esto nos lleva a una conclusión central. Si nuestro planeta Tierra tiene límites, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada dentro de ese planeta. Ningún sistema económico se puede plantear crecer ilimitadamente mientras para crecer necesite extraer materiales de la corteza terrestre o necesite generar residuos de forma creciente. Como luego veremos, un gran problema que tenemos es que el modelo económico dominante, yo voy a hablar ahora mismo del capitalismo, pero podríamos hablar de lo que fue la aplicación de la economía en los países del socialismo real o en China ahora mismo, que tampoco considera límites físicos, digamos, pero en concreto nuestro modelo económico en el que estamos no puede plantearse crecer de forma ilimitada sobre este planeta. Y parte de lo que vamos a llamar crisis y de lo que luego hablaremos es como asumir el caerse del guindo de la posibilidad de que la economía crezca de forma ilimitada produciendo bienes y servicios cada vez en cantidades mayores y además capaces de ser distribuidos a todas las personas. Recuerdo en este momento en nuestro planeta 7.300 millones de personas, ¿no? Pero no solamente somos seres ecodependientes, sino que somos seres también profundamente interdependientes. ¿A qué me refiero con esto? La vida humana, y esto también se le olvida a la economía, transcurre encarnada en cuerpos. Vivimos en cuerpos que nacen, en cuerpos que a veces enferman, en cuerpos que envejecen, en cuerpos que tienen que ser cuidados a lo largo de toda la historia y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, ¿no? Pensemos en los primeros años de una criatura recién nacida,
no sobrevive a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Y hablamos de una intensa cantidad de cuidados que tiene que ver con el alimentar, asear, lavar, mover, levantar, acostar. Por supuesto también con el abrazar y el besar, porque somos una especie radicalmente social, somos seres sociales, y para desarrollar una mínima autoestima necesitamos hacerlo a partir del reconocimiento que hace de nosotros y nosotras la comunidad que nos acoge. Por tanto, esa vida recién nacida no sobrevive si no recibe una intensa cantidad de tiempo de cuidados, ¿no? Pero pensemos en el momento de la vejez. Vivimos en sociedades que alcanzan altas esperanzas de vida, a veces tan altas que hay muchas personas que transcurren los últimos años de su existencia en unas condiciones de enorme vulnerabilidad. Muchas personas viejitas que no se pueden ni levantar, ni acostar, ni asear, ni salir a la calle, ni alimentar por ellas mismas. Personas mayores que de nuevo volverán a necesitar una intensa cantidad de tiempo de trabajo a su lado para poder mantener, digamos, las condiciones de vida decente de esos cuerpos, de esas personas. Pensemos en el momento de enfermedad de cualquiera de nosotros y nosotras, y ni siquiera una enfermedad muy grave, una escayola que te tenga inmovilizada 6 semanas, y volvemos a ser conscientes de necesitar gente alrededor. O pensemos en las personas con diversidad funcional. Según sea el tipo de diversidad funcional y las necesidades especiales que tenga, habrá personas que no puedan vivir vidas dignas si no es con el acompañamiento de otras personas prácticamente a lo largo de toda su existencia. Lo que quiero decir con esto es que no hay seres autónomos y otros que no lo son. No hay personas completamente independientes y otras que son dependientes. Todas las personas, absolutamente todas, por el hecho de ser seres humanos vulnerables y encarnados en cuerpos, somos profundamente interdependientes. Todas vamos a necesitar cuidados a lo largo de toda la vida, pero de forma muy intensa en algunos momentos del ciclo vital. Y lo que sucede es que a lo largo de la historia y prácticamente en todos los lugares, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables y finitos han sido y son mujeres. Y lo hacen en espacios invisibles a la economía y a la política, donde se desarrollan tareas y trabajos que son habitualmente subyugados, despreciados, pocos valorados, invisibilizados, siendo, sin embargo, absolutamente imprescindibles para que pueda existir nuestra vida, ¿no? Si somos mayoritariamente mujeres quienes nos ocupamos del cuidado de los cuerpos vulnerables, no es, en mi opinión, porque estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar de los cuerpos. Estamos mejor dotadas genéticamente para gestar y parir, que es un universal insoslayable. Pero desde que una criatura nace hasta que una persona muere, hombres, mujeres, personas, instituciones, comunidades, tienen capacidades, potencialidad, y yo voy a defender la obligación de ocuparse corresponsablemente del cuidado de los cuerpos vulnerables. Si somos mayoritariamente mujeres quienes lo hacemos, y no es porque estemos mejor dotadas genéticamente, es porque vivimos en sociedades que tienen una particular división sexual del trabajo y que asignan de forma no libre diferentes roles a las personas en función del sexo que se les asigna en el momento del nacimiento. A los hombres, mayoritariamente un modelo de éxito, un modelo de trabajo en el espacio que llamamos público, es decir, el espacio del empleo remunerado, y a las mujeres una responsabilidad intensa, aunque también tengan ahora mismo desempeños en el mundo del trabajo remunerado, una responsabilidad intensa en el ámbito de los hogares para ocuparse del cuidado de esos cuerpos. ¿A partir de qué mecanismos se asigna ese trabajo de forma no libre? Pues de mecanismos que conocemos y que el movimiento feminista ha trabajado bien. El propio proceso de socialización, que hace que interioricemos de una manera intensa el deber de ocuparnos del cuidado de los cuerpos de las personas que tenemos alrededor, sobre todo en el ámbito familiar. Algunas feministas hablan del servicio familiar obligatorio, ¿no? Además del concepto de deber, también todo un sistema de sanciones, de castigos, que son simbólicos pero tremendamente potentes, que asignan de alguna manera estereotipos
y hacen que se sientan culpables las personas que no asuman los roles normativos. Por ejemplo, la mala esposa, la mala hija, la mala madre, que generan todo un comportamiento alrededor de la persona, digamos, de alguna manera que se resiste frente a la identidad o frente al rol normativo, que nos hace muchas veces sentir muy mal y muy culpables, ¿no? También otros mecanismos que operan, por ejemplo, es ese concepto del amor ligado al sacrificio. Como si las mujeres estuviéramos poseídas de una especie de frenesí amoroso que nos viene de no sé sobre dónde, que se apodera de nosotras y que nos hace desear con muchísima fuerza renunciar a nuestros sueños y nuestros proyectos para poner nuestros tiempos al servicio de los sueños y proyectos de otras personas, ¿no? O el miedo, el propio miedo. Estamos viendo cómo en los últimos años el movimiento feminista ha hecho aflorar también, de alguna manera, con más fuerza, digamos, toda una situación que atraviesan algunas mujeres de violencias, muchas veces en el marco del propio hogar, que es donde supuestamente nos tendríamos que sentir más seguras, y que en el extremo, en el pico de ese iceberg, acaban en lo que llamamos asesinatos o violencias machistas. Recapitulo: seres ecodependientes y sujetos a los límites físicos del planeta. Seres radicalmente interdependientes y una a una cada persona completamente vulnerable, necesitada siempre y sobre todo en algunos momentos de otras. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la vida humana, por el hecho de haber nacido, no constituye una certeza. Una vida humana nacida es una vida posible. Y esa vida posible se transforma en una vida cierta siempre y cuando se dé en un entorno social que interactúe con la naturaleza para obtener todos los bienes y servicios que necesitamos para mantener la vida. Y en un entorno social que permita que se reciban los cuidados adecuados y necesarios para cada momento del ciclo vital. Porque no son los mismos los cuidados que hay que recibir en el momento de la infancia que los cuidados que hay que recibir en el momento de la vejez. No son los mismos desde el punto de vista de los cuidados que se ofrecen, ni tampoco de las tensiones o los esfuerzos que se generan. No es lo mismo cuidar a una criatura, bañarla o alimentarla cuando estamos hablando de maternidades o paternidades deseadas, que lo que muchas veces sucede cuando tenemos que cuidar en solitario a personas demenciadas, a personas mayores en los cuidados ante la muerte, cuando se realizan en una situación muchas veces de completa soledad. En trabajos que son tremendamente duros, en lo físico, en lo corporal, hablamos de mover cuerpos, de levantarlos, de bañarlos, y de trabajos que también son muchas veces, a veces muy placenteros, pero otras veces tremendamente duros en lo emocional, que cuando se viven y se realizan en soledad, con poco apoyo social, terminan generando un tremendo dolor y un tremendo pesar en muchas de las mujeres que lo realizan. Por eso muchas veces vemos cómo las personas que se articulan a través de las asociaciones, por ejemplo, que atienden personas con Alzheimer, tienen también un trabajo intenso con las propias personas cuidadoras, pues que es un trabajo de una intensidad verdaderamente notable, ¿no? Por eso, cuando hablamos desde los planteamientos de los ecofeminismos, que no son más que diálogos entre muchas de las cosas que ha venido trabajando el movimiento ecologista con las que trabaja el movimiento feminista, de lo que hablamos es de la necesidad de tener sociedades, economías y culturas, decimos, que pongan la vida en el centro. Hablamos de componer sistemas económicos y sistemas políticos que de alguna manera tengan como absoluta prioridad el mantenimiento de las condiciones de vida para todas las personas y no de cualquier tipo de vidas. Decimos de vidas que merezcan la pena y la alegría de ser vividas, de vidas dignas para todas las personas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que nuestros modelos económicos no están articulados alrededor de la prioridad de la vida buena. Tienen otros propósitos de los que hablaremos después. Están articulados alrededor de otras prioridades, como puede ser el crecimiento económico, como puede ser la maximización de las tasas de ganancia de capital, dando por hecho, y trataremos de rebatir esa creencia, que el crecimiento económico es la condición necesaria y suficiente para que se garanticen las posibilidades de tener vidas buenas, ¿no? Por eso, quienes estamos, por ejemplo, en el movimiento ecologista durante mucho tiempo,
hemos hablado de sostener el planeta y de salvar al planeta. Y quienes hemos trabajado o transitado por la vía de los ecofeminismos decimos, no, no, el planeta se sostiene solo. Al planeta no le tiene que salvar nadie. Es básicamente la pregunta a responder: ¿cómo vamos a hacer las sociedades humanas y también otras especies para seguir habitando este planeta al que, sin embargo, estamos estrujando como un limón, agotando sus últimas gotas de vida, y al que le estamos obligando a cambiar esa dinámica natural que son los bienes fondo de los que obtenemos los recursos que necesitamos para mantenernos vivas? Por eso, desde nuestro punto de vista, tenemos que hablar más del enfoque de la sostenibilidad de la vida humana. Cómo construir sociedades que puedan sostener las vidas en buenas condiciones, siendo conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos y que, como veremos, están superados, y siendo conscientes de que necesitamos también todo ese trabajo de cuidado para poder mantenernos, ¿no? Claro, lo que nos encontramos es que vivimos en un mundo que ha vivido o que se ha desarrollado de espaldas, decíamos, a esas bases materiales que sostienen la existencia, y nos tenemos que ir atrás en el tiempo. Podemos irnos, si recordáis, cuando estudiábamos en la escuela, cómo estudiábamos a Platón, aquel filósofo de nuestras raíces clásicas. Platón era un filósofo que dividía el mundo en dos grandes pares de opuestos. Decía Platón, por un lado tenemos el mundo de las cosas y por otro lado tenemos el mundo de las ideas. ¿Qué situaba Platón en el mundo de las cosas? Todo aquello que era inmortal, que desaparecía, que moría y se pudría. Los cuerpos de las personas, los animales, las plantas, incluso los ríos y las montañas, aunque cambiaran mucho más lentamente los procesos erosivos. Por otro lado, y contrapuesto con ese mundo de las cosas, Platón situaba el mundo de las ideas. Él el mundo de las ideas las depositaba en lo que llamaba el alma. En el alma estaba la capacidad de poner nombre, la capacidad de conocer, la capacidad de filosofar, la capacidad de comprender y entender el mundo. Y ese alma era lo que te otorgaba la condición humana. Es decir, para Platón, digamos que el cuerpo era el soporte accidental, el soporte temporal que tenía un alma. Cuando el cuerpo moría, el cuerpo se pudría y el alma era eterna y era inmutable. Así se inicia, digamos, una mirada cultural que ya viene de muchos miles de años atrás, que es una mirada cultural que se basa en ese dualismo, en una separación entre lo que somos los seres humanos, de lo que es la naturaleza y de lo que es incluso nuestro propio cuerpo como ese soporte material que es menos valioso. Podría parecer que esto es solamente filosofía, es decir, bueno, pues hemos estudiado a Platón, pues ya está. Pero el problema es que esa mirada dual, esa mirada que separa la cultura de la naturaleza y de los cuerpos, es una mirada que toma cuerpo político muy pronto. Acordaos cuando estudiábamos o hemos visto películas sobre la democracia en Atenas. La democracia ateniense que puso en marcha uno de los sistemas políticos que seguimos considerando que es el mejor de los posibles y del que tendríamos todavía en este momento que aprender muchas cosas. Pero fijaos que en aquel momento de mayor brillo de la democracia en Atenas vivían aproximadamente unos 34.000 ciudadanos hombres que iban al ágora, que era el espacio público, y en ese ágora filosofaban, debatían, aprendían, y fruto de todos aquellos debates establecían cuál era el interés general, es decir, qué era lo que era importante y valioso para todas las personas. Y fruto de ese interés general lo que hacían era establecer las reglas que articulaban la vida en común, es decir, la política. ¿Qué es lo que sucede? Que en Atenas no solamente vivían 34.000 ciudadanos, sino que en aquel momento vivían también aproximadamente 160.000 esclavos y esclavas. Esclavos y esclavas que se ocupaban de sembrar, pescar, tejer, extraer piedra del suelo, construir los edificios, es decir, esclavos y esclavas que se ocupaban de interactuar con la naturaleza, con sus bienes fondo para obtener los bienes y servicios que hacían falta para mantener la vida, esclavos y esclavas que mantenían las relaciones de codependencia, pero que no iban al ágora ni participaban en los debates que establecían cuál era el interés general. Y además, en Atenas no solamente estaban esos 34.000 ciudadanos y esos 160.000 esclavos y esclavas,
sino que hace suponer que hubiera unas 34.000 esposas de ciudadanos, que tampoco tenían categoría de ciudadanía, que tampoco iban al ágora, que tampoco debatían sobre la vida en común, sino que en un espacio completamente separado de la cultura, en un espacio completamente separado de la política, que era el del hogar, se ocupaban de mantener cotidiana y generacionalmente las condiciones de vida del ciudadano y de quienes dependían de él. Es decir, parían hijos e hijas de ciudadanos, atendían que el ciudadano tuviera su ropa limpia, que tuviera de alguna manera su comida preparada, es decir, el ciudadano podía desatenderse del cuidado del propio cuerpo porque había quien lo hacía en este espacio, y se ocupaban, insisto, en garantizar esa reproducción cotidiana y generacional de sus vidas, obviamente en mejores condiciones que esclavos y esclavas. Si traigo esto a colación es porque el sujeto político protagonista de aquella democracia ateniense es un sujeto político que nace, por así decirlo, se constituye desarraigado de la tierra, es decir, sin práctica experiencial de lo que cuesta interactuar con la naturaleza y sus límites para producir bienes y servicios, descorporeizado porque puede librarse incluso de las tareas de cuidar su propio cuerpo, y desresponsabilizado del cuerpo de los demás, porque no tiene que atender hijos e hijas, porque no tiene que atender mayores, porque no tiene que atender personas enfermas. Lo que quiero decir es que todos esos debates que se producen en el espacio político, donde no hay ni quien cuide ni quien interactúa con la naturaleza, son debates que terminan estableciendo cuál es el interés general y cómo se articula la vida en común, sin tener en cuenta que somos seres finitos y vulnerables que tienen que ser atendidos a lo largo de toda su vida, y sin tener en cuenta que vivimos en un planeta que tiene límites físicos y que de alguna manera es de donde sacamos todo aquello que necesitamos para sostener la existencia. Es decir, el sujeto político que nace en ese momento es un sujeto abstracto, es un sujeto que ha cortado el cordón umbilical con la tierra y con los cuerpos. Es un sujeto que no es consciente ni de los límites ni de la vulnerabilidad. Es un sujeto que de alguna manera puede permitirse vivir en ese espacio público sin tener que cuidar y sin tener que producir lo que necesita para sostener la vida. Muy pocos sujetos pueden vivir con ese privilegio, pero lo que sucede es que en la cultura occidental en ese momento y en las épocas históricas posteriores se convierte en el sujeto universal. Es decir, el sujeto protagonista de la política, protagonista del espacio público, es un sujeto que se ha desentendido, que ha orillado y que no entiende y que no mira todas esas tareas de sostenibilidad, todas esas tareas de vulnerabilidad. Este divorcio, por así decir, esto Almudena Hernando lo llama esta fantasía de la individualidad, construye una particular creencia, y es la de poder construir un modelo de progreso, una idea de progreso indefinido que se basa en creer que puedes tener una triple emancipación: estar emancipado de la tierra, estar emancipado de tu propio cuerpo y estar emancipado del cuerpo de los demás. Y donde eso tiene un aterrizaje tremendo es cuando llega al terreno de la economía. En el marco de los sistemas económicos, lo que se producen son otra serie de categorías, otra serie de conceptos, como es el de producción, como es el de crecimiento, como es el de trabajo, que tampoco son conscientes, digamos, de esta necesidad de conectar las economías con los cuerpos y la naturaleza. Y voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Dentro de nuestro modelo económico, el actual, dentro de nuestra economía basada fundamentalmente en la economía capitalista en un paradigma económico que es el marginalista, teoría marginalista o teoría neoclásica, hay algunos elementos que forman parte consustancial de ese modelo. Por ejemplo, dentro de nuestros modelos económicos solamente tiene valor aquello a lo que se le puede poner un precio. Solamente tiene valor aquello a lo que se le asigna un valor en términos estrictamente monetarios, un precio. Problemas que empezamos a tener. ¿Cuánto vale la fotosíntesis? ¿Cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto valen los trabajos que mujeres, mayoritariamente mujeres denominadas amas de casa, pueden estar realizando durante a veces 50 años de su existencia, estando disponibles 24 horas al día y 365 días a la semana para atender condiciones humanas? Todo eso no tiene precio.
y como no tiene asignado un precio, no forma parte del campo de estudio económico, es decir, es invisible dentro de la economía. La economía ha intentado resolver algunos de estos problemas por la vía de intentar asignar un precio. Es decir, bueno, pues si esto es invisible dentro de la economía porque no tiene precio, pongámosle precio. Y así ha nacido toda una rama, que es la de la economía ambiental, que intenta ponerle precio a factores naturales, que intenta ponerle precio, por ejemplo, se ha puesto precio al comercio de emisiones de gases de efecto invernadero para tratar de mitigar el cambio climático, ¿no? ¿Qué problema tiene esto? Tiene problemas importantes, porque ponerle precio a la naturaleza puede hacer que crezca la economía, pero no resuelve los problemas. Os comento. Imaginemos que le ponemos precio a la capa de ozono. La capa de ozono es esa capa de gases pequeñita que está en la atmósfera y que impide que se filtren los rayos más dañinos del sol, los que causan pues cánceres, cegueras o enfermedades también a otros seres vivos, ¿no? Supongamos que le ponemos precio. Vamos a suponer que le ponemos un precio descomunal, una cantidad de esas que no sabemos ni leer. Ponemos un 1 en esa pared, vamos añadiendo ceros y llegamos hasta la siguiente pared con 1. Vamos a suponer que además nos tomamos en serio el tema políticamente y decimos, bueno, pues vamos a asistir a componer un sistema de sanciones que por el principio de quien contamina paga obliguen a que aquellas industrias que deterioran o destruyen la capa de ozono tengan que reponer el valor de la capa de ozono. Vamos a suponer, y esto sí que es hacer un ejercicio de política ficción, que van y las pagan, ¿no? El problema que tenemos es que aunque reunamos la cantidad de dinero que hemos dicho que vale la capa de ozono, no la podemos reparar. Es decir, se podrá reparar cuando pase mucho tiempo sin que se haya seguido contaminando y se permita que se regenere, en el caso de la capa de ozono. Porque hay bienes, fondo de la naturaleza, que cuando se destruyen de forma irreversible. Un acuífero, digamos, salinizado, se ha salinizado irreversiblemente. El cambio climático es un proceso de transformación de las reglas del juego que organizan todo lo vivo, que se transforma irreversiblemente. Y básicamente lo que hace es simplemente generar otro orden completamente distinto en nuestra biosfera que naturalmente que afecta a nuestras vidas, porque altera la forma en la que se reproducen las plantas, porque altera la fotosíntesis, por tanto la agricultura, porque altera los regímenes de lluvias y por tanto altera toda esa organización vital y natural que se ha ido generando con los regímenes de los últimos miles de millones de años a los que estábamos adaptados. Es decir, eso se altera irreversiblemente y por más que pongamos dinero no somos capaces de llevarlo a su situación anterior. Eso no quiere decir que no se produzca crecimiento económico. De hecho, por ejemplo, cuando se articuló y se puso en marcha todo el mecanismo de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero, digamos que el razonamiento era impecable. Decían, bueno, las emisiones de gases de efecto invernadero están provocando el cambio climático, hagamos que las industrias y los países paguen por emitir gases de efecto invernadero y tenemos resuelto el problema, porque nadie querrá pagar y las emisiones bajarán. Bueno, a día de hoy, y después de varios lustros de aplicación de comercio de emisiones, las emisiones de gases de efecto invernadero han seguido creciendo sin solución de continuidad, pero también ha crecido el propio comercio de emisiones, que ha generado todo un negocio de crecimiento económico del que se están, perdonad la expresión, forrando las mismas empresas energéticas que extraen el petróleo que queda, ¿no? Por tanto, nos encontramos con que aquello que puede generar nuevos negocios no necesariamente resuelve los problemas. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros y nosotras no necesitamos tanto el valor de la capa de ozono cotizando en bolsa, sino que lo que necesitamos es su función ecosistémica. Es decir, lo que necesitamos es que no permitan que se filtren esos rayos dañinos del sol para que no intensifiquen los cánceres de piel o no intensifiquen las cegueras. Por tanto, no todo lo que tiene valor tiene precio. Esa conceptualización del valor lo que ha hecho ha sido generar un concepto de producción que es absolutamente nefasto desde mi punto de vista para nuestras sociedades. Si solamente tiene valor aquello a lo que se le asigna precio,
¿A qué llamamos producción? Llamamos producción a todo aquello que hace crecer la economía en términos monetarios. Llamamos producción a todo lo que se hace en la esfera mercantil que permiten que vayan creciendo los agregados medidos solo en términos monetarios, que son esos agregados que terminan consolidándose en indicadores como el Producto Interior Bruto. Cuando el Producto Interior Bruto crece, es que durante un periodo la economía ha ido creciendo y ha ido sumando monetariamente de ese indicador, y cuando decrece es que ha sucedido lo contrario, es decir, que con respecto a la producción anterior se ha ido, digamos, decreciendo o ha ido por debajo, ¿no? ¿Por qué esto es un problema? Porque no es lo mismo ligar la producción, digamos, con el consumo económico, que ligar de alguna manera la producción con las necesidades humanas. Os voy a poner algunos ejemplos que son un poco extremos, pero que creo que sirven para ilustrar. Dentro de nuestro modelo económico, por ejemplo, podemos hablar de producción de armamento. Es un sector económico que tiene un enorme crecimiento y que genera enormes beneficios, que cuentan en las cuentas económicas del sistema y que hacen crecer el Producto Interior Bruto. Dentro de nuestro sistema económico, por ejemplo, también es la producción de hortalizas, mientras sean compradas y vendidas en el mercado. Si son producidas para autoconsumo, no cuentan como crecimiento económico ni se consideran producción, ¿no? Pero esa producción de hortalizas vendida en el mercado tiene unos reflejos económicos que sí cuentan. Ambas producciones son indistinguibles para la sociedad, porque las dos se miden en la misma unidad, en euros. Por tanto, medir la producción solamente en euros lo que hace es que no sepamos discriminar entre lo que hay dentro de ese indicador que es el Producto Interior Bruto. ¿Y por qué planteo esto? Porque si en vez de razonar sobre la vara de medir del dinero, razonamos sobre las necesidades humanas, ambas producciones son bien distintas. Es decir, nadie que no sea un psicópata puede decir que usar el uso de una bomba de racimo en concreto genera satisfacción de necesidades humanas. Es decir, casi nadie puede decir que el uso de lo producido sirva para satisfacer una necesidad humana. En el caso de la producción de zapatos, de alimentos o la construcción de viviendas, independientemente a procesos especulativos que puedan haber, estamos hablando de un bien que sirve para satisfacer una necesidad humana directa. El problema que hay es que al medir todo eso en la misma unidad, no somos capaces de discriminar entre aquellas, dice Jorge Rietzmann en un poema, entre aquellas producciones que nos acarician y las que nos aplastan. Es decir, no somos capaces de discriminar, de distinguir entre aquellas producciones que sirven para satisfacer necesidades humanas y poner la vida en el centro, y aquellas otras producciones que sirven para que crezca la economía, pero que no ponen la vida en el centro, sino que básicamente la dificultan. Por eso nos encontramos con problemas importantes, porque dentro de nuestros indicadores económicos, que solamente razonan en términos de euros, suma todo. Y a veces podemos no solamente no contabilizar cuestiones esenciales, ni la salud, entendida como esencia de seguridad, ni la fotosíntesis, ni el trabajo de las amas de casa cuenta dentro del Producto Interior Bruto, pero es que, es más, podemos llegar a contabilizar la destrucción como si fuera riqueza. Pongo algunos ejemplos que son un poco brutos, pero son tal cual. El terrorismo hace crecer el Producto Interior Bruto, porque hay que pagar escoltas, porque hay que pagar empresas de seguridad. Y con lo único que suma es lo que estamos pagando. En ningún sitio resta ni el miedo, ni el terror, en ningún sitio resta la pérdida de vidas. La catástrofe del Prestige hizo subir la economía, la hizo crecer, porque hubo que gastar y pagar un dineral directamente en barcos, en máscaras, o en un montón de artefactos que hizo falta para vivir. Lo que quiero decir con esto es que pueden llegar a contabilizar como riqueza lo que es una destrucción, porque solamente una guerra es siempre un factor de crecimiento económico brutal. Primero hay que pagar armamentos, bombas y demás para destruir, pero es que luego hay que pagar para reconstruir. Por eso, digamos, ha habido muchísima gente, muchísimas personas que incluso teóricamente, cínicamente quiero decir, han teorizado sobre las oportunidades que generan las guerras para el crecimiento económico, ¿no?
Es decir, razonando de esta manera, no razonamos desde el punto de vista del bienestar, poniendo la vida en el centro, sino que estamos razonando desde el punto de vista de lo monetario. Claro, esto genera un problema esencial. Genera un problema esencial que tiene que ver con el hecho de que al final las sociedades, las personas, hemos terminado interiorizando, digamos, el crecimiento económico, el crecimiento al máximo posible de esa producción medida en términos monetarios como un elemento absolutamente imprescindible para poder garantizar el bienestar, de la gente, ¿no? A eso, desde el ecologismo, le hemos denominado el mito del crecimiento, que es esa convicción de que el hecho de que la economía crezca es siempre bueno en sí mismo, ¿no? Este mito del crecimiento ha generado además una transformación antropológica importante, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de haber convertido, digamos, el dinero en una especie de categoría sagrada. Me refiero a categoría sagrada en término antropológico. Es decir, lo sagrado en lo antropológico es imprescindible para una sociedad con dinero. En nuestro mundo, por encima de creer que necesitamos agua, que necesitamos tierra fértil, o por encima de creer que necesitamos vivienda, hemos interiorizado que lo que necesitamos es el dinero, que es el único salvoconducto que te permite llegar al otro. Y esto termina asentando una lógica que es una lógica sacrificial, puesto que lo único que permite garantizar el bienestar en nuestras vidas es el dinero, todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Y cuando digo todo, es todo. La tierra, las personas, las condiciones laborales, las libertades, todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que vamos a posibilitar que la economía crezca. Acordaos, por ejemplo, cuando se puso en marcha todo el plan de infraestructuras, de creación de infraestructuras que estuvo funcionando, que ha estado funcionando y funciona en nuestro país desde 1994 hasta más allá de 2007, cuando explota la burbuja inmobiliaria. Durante ese periodo, en nuestro país se construyeron cientos de kilómetros de tren de alta velocidad, se construyeron montones, cientos de kilómetros de carreteras, de radiales, se construyeron aeropuertos en prácticamente muchas provincias y se construyeron en las zonas costeras montones de puertos, ampliaciones de puertos, ¿no? Si os fijáis, son documentos públicos que están colgados en la página del Ministerio de Fomento. Si os fijáis un poco en cuáles son las exposiciones de motivos de todos aquellos proyectos, podréis contar, y con una simple calculadora que tengáis a mano, echar cuentas de cuántos puestos de trabajo directos e indirectos ofrecían aquellas infraestructuras. Hoy, pues ya un par de décadas casi después, nos encontramos como somos un país récord en infraestructuras per cápita, segundo país del mundo en tren de alta velocidad per cápita, primer país del mundo en kilómetros de autopista per cápita. Tenemos un montón de aeropuertos donde aterrizan medio avión cada 15 días. Tenemos un montón de puertos en los que prácticamente no pasan barcos, radiales que tienen que ser rescatadas con dinero público porque no pasan por ellas los suficientes coches. Y sin embargo, a la vez que somos un país rico y récord en infraestructuras per cápita, somos un país también récord en paro. Es decir, no se crearon, ni muchísimo menos, los puestos de trabajo directos e indirectos que se iban a crear. No se produjeron los milagrosos crecimientos económicos que iban a venir para quedarse. Pero sin embargo, aunque eso no se haya producido, la idea y la promesa de la generación de puestos de trabajo y de crecimiento económico sigue pesando en nuestras cabezas de una forma tremenda para poder justificar cualquier tipo de proyecto que se vaya a hacer. Basta con que se diga, esto va a hacer crecer la economía y va a generar puestos de trabajo, para que terminemos asumiendo que merece la pena destruir ese territorio fértil, que merece la pena de alguna manera destruir las propias condiciones laborales. Hemos ido aceptando rebajas y recortes en condiciones laborales, básicamente con la excusa del crecimiento económico, ¿no? Esta situación, o ese reduccionismo del concepto de valor al concepto de precio, afecta también a la propia noción de trabajo. ¿A qué le llamamos trabajo en nuestra sociedad? Le llamamos trabajo al empleo, solo al empleo. Y todas aquellas tareas que realizan mayoritariamente mujeres en el marco de las casas, cuando son amas de casa, por no tienen ni nombre. Cuando rellenas el papel y pones a qué te dedicas, pones sus labores.
porque son de ellas, y no generan ningún tipo de reconocimiento, ni de prestación, ni de protección, ni económica ni política por el hecho de haberlas realizado. Es decir, si una mujer que ha sido 50 años de su vida ama de casa tiene derecho a estar protegida económicamente en el momento de la vejez, no es por la aportación que ella ha hecho, sino es por mantener un vínculo, normalmente el del matrimonio, con alguien que sí ha participado en la escala de mercado laboral. Son trabajos absolutamente invisibles, son trabajos completamente ignorados, ¿no? Solamente son visibles cuando son pagados, solamente son visibles cuando lo realizan aquellas mujeres que llamamos empleadas domésticas. Y son muy poquito visibles, y digo que son muy poquito visibles, mal protegidos. Son los trabajos menos considerados ni siquiera por el Estatuto de los Trabajadores y son realizados mayoritariamente por mujeres y mayoritariamente por mujeres migrantes. Siempre fue así. Primero las chicas de los pueblos que venían a servir a la ciudad y luego las mujeres, según aumentó la globalización, que vienen de otros países y que vienen también a atender a las personas que están en residencias, que son internas o lo que fuera, ¿no? Funcionar de esta manera, que es lo que se ha llamado modelo de desarrollo, ha generado un terrible problema de corte ecológico y social. Un problema ecológico que viene caracterizado sobre todo por la superación de los límites físicos del planeta. Un organismo cero sospechoso de ecologismo radical, como es la Agencia Internacional de la Energía, reconoció que se había alcanzado el pico del petróleo convencional en el año 2005. El pico del petróleo convencional es ese momento en el que por cada barril de petróleo que sacas en un lugar del mundo ya no se encuentran reservas que lo puedan sustituir. Y el petróleo que se ha agotado, que se agotó ya en los primeros 70 años, a partir de los años 70, en el mundo es el petróleo que era más fácil de extraer, es decir, el que tenía una mayor tasa de retorno. Yo invertía un barril de petróleo y a cambio de ese barril de petróleo invertido yo podía obtener 110 o 120 barriles de petróleo, que es una tasa altísima, una tasa enorme, ¿no? Esos barriles de petróleo, digamos, que han ido decreciendo, ha obligado a que se empiece a extraer petróleo, digamos, mucho más difícil de acceder a él y, por tanto, con menor tasa de retorno. Por ejemplo, el petróleo que se está extrayendo en el Mar del Norte, en Noruega, ya tiene una tasa de retorno que no es de 100 ni de 110, es de 30, porque hay que sacarlo del fondo del suelo marino, montar plataformas petrolíferas, hacerlo el agujero y demás, ¿no? ¿Dónde queda en este momento petróleo? No desde luego de tasas de retorno de 100, pero que oscile entre 30, 40, 50 o 60, es decir, que invierta uno y obtenga 30, 40 o 60, que lo hagan relativamente rentable. Os van a sonar muchísimo los países: Siria, Libia, Irak, Irán, Venezuela, es decir, países que tienen en su corazón unos conflictos intensos, que no digo que sean solamente por la cuestión del extractivismo, pero que desde luego la cuestión del extractivismo y quién se apropia de los recursos que quedan está en el corazón de ese conflicto, ¿no? Porque resulta que el petróleo hoy es un recurso que es absolutamente, el petróleo de alta calidad es un recurso absolutamente imprescindible para sostener el metabolismo económico tal cual lo hemos generado. Si pueden vivir más del 50% de la población del planeta hacinados en ciudades en donde no se produce nada que sirva para estar vivo, si básicamente nos podemos alimentar de cosas que no son producidas en nuestros propios territorios, sino que vienen de miles de kilómetros de distancia, si podemos tener una alimentación, por ejemplo, basada en la proteína animal y comer 5 días a la semana carne, es porque hemos podido generar lo que se han llamado sistemas productivos que se han acelerado y que producen en unas cantidades enormes gracias a la utilización de energía fósil. Sin energía fósil, el tamaño de la economía decrece, está decreciendo, sí, porque las otras fuentes energéticas alternativas, como son las renovables, son fuentes energéticas que por supuesto pueden satisfacer las necesidades humanas, pero de ninguna de las maneras al ritmo de consumo actual, de forma que pueda ser extendida para la mayor parte de la gente. Es decir, dan para sostener las necesidades humanas, pero con modelos mucho más austeros en lo material. Me refiero solo en lo material, ¿no? Es decir, otros modelos alimentarios, otras formas de concebir los desplazamientos y los transportes, otra forma de concebir el modelo de ciudad
y otra forma radicalmente distinta de abordar toda la cuestión del consumo de un montón de alimentos que tenemos, ¿no? Ese paso, digamos, obligado, que no es una elección, que va a ser sí o sí, a las energías renovables, requiere además la utilización de minerales. Para poder producir placas solares o aerogeneradores, hace falta poder utilizar, sacar de la tierra, cobre, litio, platino, neodimio, disprosio, que a la vez quiere ser utilizado por la industria para fabricar coches eléctricos, que a la vez quiere ser fabricado por la industria para ampliar la economía digital, y los ordenadores y las pantallas son de todo menos inmateriales, ¿no? Y que a la vez nos viene a plantear el foro de Davos o algunos poderes económicos que estamos ante una irrefrenable e irreversible cuarta revolución industrial que va a maquinizar y a robotizar toda la economía, robots que hay que fabricar también con minerales. Lo que quiero decir con esto es que cuando tú miras todo lo que quiere hacer la industria y miras las reservas que quedan, las cuentas no salen, o salen solo si se está pensando en unos pocos, que es lo que está sucediendo en el momento actual. Es decir, el tamaño de la esfera económica va a decrecer sí o sí, no es una opción. Pero lo que sí es una opción es cómo decrece esa esfera económica. Voy a ser muy provocadora, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con Boaventura de Sousa Santos cuando dice que en este momento el modelo económico en lo material puede ser descrito utilizando el término de fascismo territorial. Si la valla que rodea la Europa rica no deja entrar energía, no deja entrar materiales, no deja entrar minerales, no deja entrar pesca y no deja entrar productos manufacturados o carne, básicamente ninguno, y cuando digo ninguno es ninguno, de los países que hoy consideramos desarrollados dura ni 2 meses. Porque la condición o la característica que tienen todos los países que hemos llamado desarrollados es la de haber ampliado enormemente la escala de la producción y del consumo, pero utilizando recursos que vienen de otros territorios porque los nuestros ya están agotados, ¿no? O porque los nuestros han sido sistemáticamente despreciados. En concreto, en nuestro país tenemos un mundo rural completamente vacío, en donde no se producen alimentos, donde ha habido un proceso de expulsión de muchísimas personas que se han tenido que ir del mundo rural, mundo vacío que vamos a tener que ocupar sí o sí, porque ante el declive de energía, de materiales y tal, vamos a tener que relocalizar la propia producción de alimentos dentro de nuestros territorios. Poco a poco, o más deprisa, según se vayan poniendo las cosas. Esa separación, ese fascismo territorial, se plasma de alguna manera en el hecho, digamos, terrible, de que esas vallas que se abren y se cierran todos los días para que entre energía y materiales, son vallas que permanecen completamente cerradas para que entren las personas que vienen de esos territorios. Es decir, el mundo está dividido en 2 zonas, una zona de privilegio que atrae materias primas, materias producidas y personas, y otra zona que ha sido históricamente utilizada como gran mina o como gran vertedero. Por eso cuando ahora mismo miramos los lugares donde se están dando guerras formales o no formales o grandes conflictos, nos encontramos con que una buena parte de esos conflictos en el corazón está, digamos, el acaparamiento de recursos básicos, agua, minerales, energía, territorio, acaparamiento de tierras, aunque sea, ¿no? Nos encontramos con esa desigualdad. Y esas vallas, que tienen concertinas, que tienen cámaras de vigilancia, que por cierto además generan un enorme crecimiento económico también, el único sector que incluso en las épocas de carestía o en las épocas de crisis ha seguido creciendo al 7% de ritmo de crecimiento, ha sido el sector llamado de la seguridad, a partir de convertir problemas humanitarios en problemas securitarios, básicamente, y montar esas trincheras que defienden o que nos defienden las zonas de privilegio de las zonas de quienes no lo son, pero esas fronteras se reproducen también dentro de nuestro propio territorio, en unas fronteras invisibles, pero que separan las personas que están dentro, las personas que tienen privilegios, de las que están fuera. Personas en nuestro país que están en situación de exclusión, millones de personas, que empiezan no pudiendo pagar algunas facturas de la luz porque no las pueden pagar, que empiezan teniendo problemas incluso para pagar la factura del agua, o que tienen problemas a veces para pagar los alquileres o para pagar la hipoteca a la que se comprometieron.
Personas que entran en esa sutil pero terrible espiral de la exclusión que terminan dejándoles fuera absolutamente de todo, viviendo además la pobreza con una tremenda vergüenza. Porque en este modelo, si no eres rico, si no has tenido éxito en ese mundo profesional, es que la culpa la tienes tú, porque no eres empleable, porque no has sido digno, y por eso nos encontramos tantas veces con que las personas que entran en la espiral de la exclusión no lo cuentan, no lo dicen, y se acaban enterando. Es decir, fijaos, lo comentábamos justamente antes, siempre que hay situaciones de desahucios que han terminado en un suicidio, o no ha habido suicidio, siempre los comentarios al día siguiente de una buena parte de la familia o de parte de los vecinos era decir, no teníamos ni idea de que había dejado de pagar la hipoteca, porque la vergüenza, o sea, la pobreza, la vives como una especie de tara tuya, la vives con vergüenza y no como el fruto de un modelo, digamos, que discrimina y que separa de una forma tremenda a quienes están dentro de quienes están fuera. Pero no hablamos solo de riesgo de exclusión, es que en este momento tenemos personas que tienen empleo y son pobres, porque las propias condiciones laborales son generadoras de pobreza y generadoras de precariedad. Personas que tienen un salario y están pagando bastante más de la mitad del salario para pagar la casa y que se tienen que apañar con el resto. Personas que tienen que dejar de atender cuestiones vitales. En mi ciudad hay gente que está sacando a las personas mayores de las residencias para cuidarlas en la casa porque necesita la pensión del mayor dentro de la economía doméstica. Pero al mayor hay que cuidarle en la casa, en una casa ya precaria. Cuando se recortan becas de comedor, cuando se recortan escuelas infantiles, cuando se recorta en lo que era una raquítica ley de dependencia, ¿dónde se asume todo eso? ¿Quién asume todo eso? En nuestras sociedades es la familia la que se ocupa masivamente de atender todo aquello que deja de ser cubierto colectiva y públicamente. Y dentro de las casas son mayoritariamente mujeres las que asumen una buena parte y las que terminan funcionando como un amortiguador de la crisis, como un amortiguador y un colchón, digamos, de las circunstancias que se están produciendo, ¿no? Retomo con algo que planteaba antes, y es que si está claro, en el caso, por ejemplo, del territorio del Estado español, el 80% de la energía que consumimos viene de fuera. El 90% de los minerales que utilizamos vienen de fuera. Una buena parte de nuestros alimentos también, ¿no? Para producir los alimentos que estamos consumiendo ahora mismo aquí, haría falta más del doble del territorio que tenemos en el Estado. Es decir, si toda la población del planeta viviera materialmente como la media de una persona en el Estado español, y la media oculta muchas injusticias, nos encontraríamos con que haría falta pues algo más de 3 planetas, ¿no? Y tenemos uno y parcialmente agotado, ¿no? Esto quiere decir, digamos, que hemos puesto en marcha economías caníbales, que cuando las miramos desde el terreno de la interdependencia también se repiten. Si pusiéramos ahí el mapa del mundo y pintamos de dónde vienen una buena parte de las mujeres que hoy están sosteniendo la interdependencia, vemos que vienen de los mismos lugares que las materias primas de nuestro modelo económico. Y es nuestro caso, insisto, y el de todos los países que llamamos desarrollados. Luego hemos compuesto un modelo que no se puede sostener, que primero ha generado injusticia, digamos, y una tremenda desigualdad en términos norte global y sur global, pero ahora la empieza a generar también dentro de nuestros propios territorios. Todos los informes que genera Oxfam, que genera Cáritas, todos los informes de las administraciones públicas advierten de la profundización de las desigualdades en términos de clase, advierten de la profundización de las desigualdades en términos de género, advierten de la profundización de las desigualdades en términos, digamos, coloniales, es decir, en términos de procedencia, recayendo, digamos, los peores efectos en las personas que están racializadas, algunas que son vecinas nuestras de siempre, como por ejemplo poblaciones gitanas, y otras personas que vienen de otros territorios. Esas desigualdades se producen y generan además un tremendo conflicto social y generan una tremenda violencia. Claro, cuando nos planteamos cómo darle la vuelta a eso, lo que decimos es ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer para darle la vuelta a este sistema económico? ¿Cómo hacer para poner la vida en el centro? Y desde nuestro punto de vista, ese poner la vida en el centro significa recomponer economías y recomponer políticas que dejan los lazos rotos con la naturaleza y asuman sus límites, y dejan también los lazos rotos entre las personas. Y eso yo lo voy a plantear en términos de disputa.
Porque hay un elemento que es crucial. No es posible abordar este proceso si no lo abordamos desde la perspectiva del reparto radical de la riqueza. Luchar contra la pobreza es lo mismo que luchar contra la excesiva riqueza, y eso genera conflicto, porque hay gente que de buen rollo no va a soltar una parte de lo que le sobra, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de disputa de la hegemonía económica, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de hacer tres preguntas. ¿Qué necesidades hay que satisfacer para todos y todas? ¿Cuáles son entonces las cosas que hacen falta producir? Porque no todo lo que se produce sirve para satisfacer necesidades, aunque haga crecer la economía. Y por último, ¿cuáles son entonces aquellos trabajos socialmente necesarios, los que necesitamos impulsar? Y ahí nos encontramos con que producir alimentos que no envenenen ni a la tierra ni a las personas, es decir, apostar por un sistema agroecológico, circuitos cortos de comercialización, relocalización de la producción de alimentos y apostar también, obviamente, por un cambio alimentario en el que consumamos lo que venga de más cerquita, que además sea de temporada y con una reducción importante de la ingesta de proteína animal, sobre todo, la que procede de la de la ganadería industrial. En segundo lugar, podemos pensar en cómo recomponer los sistemas urbanos. Nosotras trabajamos en un proyecto en el que hicimos una propuesta de transición para las ciudades y nos salía que básicamente actuando sobre la edificación, rehabilitación energética de edificios, moratoria al tamaño de las ciudades, recomposición, de los modelos urbanos para tratar de generar cercanía, es decir, que haya que moverse, por así decir, lo menos posible, teniendo los servicios y las cosas que necesitas lo más cerquita posible. Un modelo de transporte alternativo que privilegie primero el transporte a pie, luego el transporte a bici y aquello que no podamos hacer así, o por las personas que no lo puedan hacer, con transporte público y colectivo. Transporte público y colectivo. Meterle, moratorias y trabas al uso del coche privado, porque aunque las personas puedan llenar el tanque de gasolina, que no nos lo podemos permitir a escala global. Esa gasolina que se utiliza para algunas cosas es necesaria, entre otras, para poder organizar las transiciones que necesitamos de forma urgente. Hablar de todo un sector de lo que hemos llamado trabajo de cuidados. Es decir, hay personas que quieren cuidar en las casas, pero hay personas que necesitan contratar a otras para que puedan cuidar. Y necesitamos que ese cuidado se proporcione de forma digna para la persona cuidada, pero que sea un trabajo digno para la persona que lo realiza, en buenas condiciones, porque además ya os digo yo que si el trabajo de cuidados estuviera bien pagado, tuviera visibilidad y fuera un trabajo bien considerado, muchos hombres querrían hacerlo. O sea, hay que decir que pasa también, de alguna manera, por ese reparto de cuidados, ¿no? Es decir, tenemos muchas cosas puestas en marcha, como son todos los proyectos de economía social y solidaria, que son proyectos alternativos en los que merece la pena participar. Probablemente porque uno a uno esos proyectos no componen un marco económico que permita darle la vuelta al sistema global, pero uno a uno esos proyectos tienen un interés muy grande. El primero es generar laboratorios de experiencias y el segundo es posibilitar el aprendizaje de que nos podemos organizar con otras y otros para ir transformando elementos centrales de nuestra sociedad. Cooperativas de consumo, cooperativas de servicios financieros, cooperativas de servicios energéticos, cooperativas en donde se han conformado modelos y formas, medios de comunicación alternativo, cooperativas de cuidados compartidos, es decir, el panorama de iniciativas que se están poniendo en marcha y funcionan es enorme, enorme. Es decir, REAS, por ejemplo, que es la Red de Economía Social y Solidaria, que tiene expresión y articulación en el conjunto del Estado, es una organización que ha ido creciendo de forma acelerada y generando además cooperativas de trabajo que curiosamente durante el proceso de la crisis fueron las que menos empleo perdieron. Porque el objetivo era básicamente el mantenimiento del empleo. A cualquier costa se recortaba de donde fuera con tal de que nadie se fuera a la calle, con tal de que nadie se tuviera que ir. Por tanto, todos esos elementos de las prácticas alternativas dialogan y también tienen una expresión, que desde mi punto de vista no es contradictoria con los cambios estructurales que necesitamos. Necesitamos cambios en los cotidianos
cambios en la forma de organizar la vida y también cambios que tienen una dimensión estructural. Vamos a la disputa de la hegemonía política. Y cuando hablamos de disputar la hegemonía política, yo no me estoy refiriendo solo a quién gobierna, que ojo, a mí desde luego no me da igual quién gobierna. Me estoy refiriendo sobre todo a la necesidad de tener sociedad civil, gente organizada que quiera, conozca y desee estos cambios. Tenemos que debatir en asociaciones de vecinos, en grupos o en colectivos como los que se han organizado aquí para desarrollar el pensamiento crítico, en grupos feministas, en sindicatos, en partidos políticos, donde sea. Es tiempo de no estar solas en ningún sitio. Y tenemos que debatir y comprender que la energía o los minerales no son cuestiones de personas expertas, son cuestiones que tienen que ver con nuestro futuro y esos debates no tienen por qué estar en manos de las personas expertas, como el problema del agua. Todo aquello que es imprescindible para sostener la vida es un bien común. Y siendo un bien común, si somos agua, ¿cómo va a ser el agua de nadie? ¿Cómo va a ser un objeto de especulación? ¿Cómo el agua no va a ser un recurso, un bien común público que sea gestionado desde el punto de vista del bienestar y no de cuánto crecimiento económico le van a generar? Todos esos debates los tenemos que poner encima de la mesa. Y debatir también sobre la dignificación del trabajo de cuidados, sobre cómo se reparten, sobre quién los hace, de tal modo que nuestros compañeros hombres puedan ir avanzando también a la renuncia de sus propios privilegios, que existen, como tenemos privilegio las personas blancas, aunque nos creamos que no, frente a las personas racializadas, por muy sociales, por muy emancipadas y por muy feministas que nos creamos, tenemos que protagonizar todo ese proceso, digamos, de renuncia a nuestros propios privilegios. Y eso solamente se hace dejándonos interpelar, a veces con un poco de mal rollo, porque tú te crees que eres muy guay y que no tienes ningún tipo de problemas, pero los tenemos. Todo eso lo tenemos que hablar, ¿no? Y por último, quería hablar de la disputa de la hegemonía cultural. Un sistema no se hace hegemónico solamente porque se haya adueñado del poder económico o del poder político. Un sistema es hegemónico cuando se ha adueñado de la forma en la que las personas pensamos, ¿no? Tenemos un concepto de bienestar asociado directamente al consumo. Tenemos un concepto de seguridad que coincide más con el blindaje de las élites que con la seguridad de las vidas cotidianas. Seguridad es no tener miedo a mañana, no tener miedo a no poder pagar la comida, no tener miedo a no poder pagar la casa, no tener miedo a que te des al botón y no se encienda la luz, te la han cortado, no tener miedo a caminar por las calles y por el hecho de ser mujer o de ser trans o de ser una persona, digamos, que no sigue las sexualidades normativas, te puedan dar una paliza o te puedan insultar. Es decir, seguridad es no tener precariedad vital, es decir, no sentir miedo al mañana, ¿no? Y esa idea de seguridad pasa por poner la vida en el centro. Esa idea de seguridad pasa por situar políticas y economías que tengan como absoluta prioridad nuestro bienestar y que nuestro bienestar no puede estar supeditado al crecimiento económico. En este momento lo que sucede es que nuestras vidas importan en función del valor que generen. Nuestra vida importa y es valiosa si genera crecimiento económico. Nuestra ciudad importa si se convierte en una marca ciudad o en una smart city que genera crecimiento económico. Y si no, no vale. Pues la forma de razonar es justamente la contraria. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son las formas de organizar esta vida? Y termino. En esa disputa de la hegemonía cultural necesitamos disputar también la propia noción de derechos. En nuestro marco, por ejemplo, constitucional, existen muchos derechos, pero el único derecho que prácticamente está legislado hasta el final y tiene desarrollo legislativo intenso es, por ejemplo, el derecho a tener o el derecho a la propiedad, el derecho a la vivienda, el derecho a un aire limpio, el derecho a una alimentación sana. Básicamente están recogidos, pero no tienen desarrollo legislativo. Son derechos al final de segundo orden. El derecho o los derechos de las personas tienen que ser abordados, en mi opinión, desde el punto de vista de un sistema dual de derechos y obligaciones. Somos seres ecodependientes y también tenemos obligaciones y vivimos en un planeta que tiene límites físicos y por tanto hay derechos que nos pueden parecer que son absolutamente legítimos, pero no lo son. El derecho a tener cuanto quiera es un derecho que muchas veces sí es sobre algo material,
se construye sobre la imposibilidad de que otras personas tengan lo que necesitan, en un juego de suma cero. Luego esos derechos los tenemos que mirar también desde una perspectiva colectiva. Es decir, la idea de libertad, en mi opinión, tiene que ir asociada directamente a la idea de equidad, porque si no, esa idea de libertad liberal se va por la libertad de tener cuanto yo quiera y siempre se hace desposeyendo a otras personas, ¿no? Termino con una reflexión que he compartido muchísimo, que a mí me parece o a mí me motivó mucho, que fue una reflexión que le leí a una historiadora, a una economista feminista, Cristina Carrasco, y un historiador ambiental que se llama Enrique Telló, y a la cual yo le hice algunos cambios que a ellos les parecieron bien, y termino con ella, ¿no? El primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, en 1948, dice: todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón, debemos vivir fraternalmente los unos con los otros. Si ese derecho o ese primer artículo lo miráramos desde la perspectiva de la vulnerabilidad y de los límites del planeta, debiera decir algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre, y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos toda una enorme cantidad de atenciones, de cuidados y de conocimientos que deben ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir. En caso de recibirlos, llegaremos a estar dotados de razón que nos permita vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos, que compartimos con el resto del mundo vivo y que estaremos obligados a conservar. Es, como veis, bastante más largo, pero yo creo que de alguna manera refleja en buena medida ese carácter de proceso, ese carácter de límite, ese carácter de interdependencia que tiene la vida humana y al que yo os invito a uniros con toda la fuerza y toda la pasión en su construcción. Creo que no hay tarea política más hermosa, más necesaria y más importante en el momento actual que sumarnos todos y todas a frenar esta dinámica de guerra contra la vida. Muchas gracias. Vamos a ver, con respecto a la primera, a mí me da pudor hablar, porque las compañeras de los pueblos originarios y las compañeras de muchos pueblos indígenas están protagonizando sus propios feminismos, que son bastante diferentes, digamos, de los feminismos occidentales, ¿no? Que tienen unas miradas distintas. Incluso ellas leen los propios procesos de opresión de una forma totalmente distinta. Hay muchos pueblos que en sus cosmovisiones, desde luego, están mucho más ligadas a la naturaleza, pero que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el cuidado de los cuerpos, con el mantenimiento de las vidas, las dinámicas son bastante más comunitarias que individualizadas, ¿no? Bien es verdad que muchas de estas mujeres, los feminismos de los pueblos originarios o los feminismos indígenas, pues están también afrontan y muchas veces luchan contra los propios patriarcados locales. Muchas de ellas sostienen que el patriarcado, digamos, de estos pueblos originarios se ha visto intensificado y agudizado a partir de la colonia y a partir del contacto con estos patriarcados, occidentales, que protagonizaron los procesos de invasión. Es decir, que yo creo que al menos ellas hacen una lectura distinta, y yo no me atrevo a hacer otra porque no conozco sus realidades, y supongo que las que tienen que desarrollar sus propias son ellas, ¿no? Hay algunas teorías dentro del feminismo que no se acaban de poner de acuerdo sobre cuál es el origen de ese patriarcado. A mí me parece muy sugerente la de Almudena Hernando, que es esta autora que os comentaba, que hablaba de la fantasía de la individualidad, ¿no? que habla de cómo en un momento determinado, incluso antes de la propia revolución del Neolítico, del invento de la agricultura, los hombres empiezan a desapegar, al alejarse de las comunidades y tener una tarea especializada que tiene que ver con la caza o el ir a buscar alimento fuera, se empieza a desapegar, a establecer una especie de pérdida de vínculo afectivo que le obliga
al cuidado, digamos, de las criaturas o al cuidado de lo que fuera, ¿no? Y que se empieza a generar ahí una tensión y un desapego que genera finalmente digamos, incluso una actitud violenta, ¿no? Pero en cualquier caso, independientemente de cuáles sean las diversas teorías de mantenimiento del patriarcado, yo creo que es importante tener en cuenta, al menos por las lecturas que yo he hecho de los feminismos decoloniales, que ellas explicitan un tipo de patriarcado muy distinto al que contamos nosotras en Occidente. Es decir, que además casi todas ellas relatan una intensificación de las situaciones patriarcales violentas con el contacto, digamos, con la colonia, ¿no? Que esto yo creo que también es importante tenerlo en cuenta, porque son ellas las que están relatando de alguna manera cómo son sus propios procesos de opresión, ¿no? Con respecto a lo que tú le comentas a las personas, cuando hay personas que critican a los extranjeros, yo creo que hay varios temas ahí a tener en cuenta. En primer lugar, defender, yo al menos lo defiendo, que cada persona debe tener derecho a ir donde le dé la gana. Es decir, que el viaje, de hecho, es impresionante la distancia que hay entre lo que llamamos migración y lo que llamamos turismo, que es un proceso de invasión que destruye territorios, destruye agua, destruye fuentes y además llega a los lugares, digamos, cayendo tipo paracaidista. Yo ahora que vivo en un barrio tremendamente gentrificado, ¿no? En Madrid, o hablando mucho con compañeras, por ejemplo, que viven en Canarias, gente de Ecologistas en Acción de Canarias, donde llegan de repente decenas de miles de personas en épocas donde además hay poca agua, y llegan, se duchan todos los días 3 veces, salen, o sea, al no tener un vínculo con el territorio, no tienes un vínculo con las características o con los límites que tiene ese territorio, ¿no? Y hay una tensión ahí grande y una diferencia grande entre el derecho que vemos, por ejemplo, al viaje cuando lo llamamos turismo, y la falta de derecho que tiene la persona que llega a nuestro territorio cuando se le llama migrante. O sea, en mi opinión también hay un elemento de racismo que se combina con una situación de clase, ¿no? Dicho esto, coincido completamente con lo que tú le planteas a las personas, es decir, muchas personas lo que están sufriendo son migraciones y desplazamientos forzosos, porque previamente han perdido su hábitat, en algunos casos para no recuperarlos jamás. En este momento la gente de Tuvalu, por ejemplo, está negociando con el continente, vamos, con Nueva Zelanda, para ver si se pueden ir para allá, porque Tuvalu es una isla arenosa que está condenada a desaparecer, cada vez tiene menos territorios. Van a venir retos enormes, porque van a ser las primeras veces que el derecho internacional se va a ver enfrentado a procesos migratorios sin posibilidad ninguna de retorno, porque no va a haber lugar al que retornar. Lo mismo con la inundación de zonas costeras, o lo mismo con la, digamos, pérdida de condiciones de hábitat de algunos territorios que se están desertizando, pues a pasos agigantados, ¿no? Por tanto, hay un proceso de migraciones forzosas y hay una tarea que pone a prueba la moral del siglo XXI, que es la de ver cómo vamos a acoger, es más, cómo nos van a acoger. Porque lo que nos dice el IPCC dentro del Estado español es que si no hacemos nada, el sur y el este de la península se van a convertir en un verdadero secarral, ya se están convirtiendo de aquí a nada de tiempo, si no hacemos nada. Si hacemos algo, podemos adaptarnos a las nuevas condiciones que se están planteando, pero como se siguen haciendo campos de golf en sitios que son una verdadera chicharrera, pues es que se ve que el tema de la adaptación y de la mitigación todavía no lo tenemos nada incorporado, ¿no? Y luego, dentro de ese planteamiento, luego también trabajar, se ha dicho hasta la saciedad, pero en este momento en el que a las mentiras en los medios de comunicación se le llama posverdad, ¿no? Pues claro, nos encontramos con cosas que se repiten incansablemente. En este momento llega a nuestro país muchísima menos gente extranjera que hace unos años. Estamos en un momento de baja llegada de personas extranjeras. No es cierto que vayan a los servicios sociales más que las personas que vienen aquí. No es cierto que estén utilizando más recursos que las personas que viven en nuestro propio territorio. No es cierto que vayan más al médico. No es cierto que utilicen más
los servicios sociales, ¿no? Es decir, hay todo un discurso que de alguna manera criminaliza y culpabiliza a personas que no tienen las culpas, ¿no? Y quiero hablar aquí y relacionarlo con el surgimiento que están teniendo las ultraderechas y movimiento de corte neofascista en todos los lugares, ¿no? Porque, digamos, muchos de esos movimientos, cuando tú analizas el discurso que tienen, culpabilizando no solamente a la persona migrante, sino también a las propias mujeres, o buscando otros conflictos en nuestro territorio, por ejemplo, el conflicto de Cataluña ha sido un elemento central para articular todo un discurso ultraderechista, ¿no? Lo que se está haciendo, fijaos, es que a gente precaria, o a gente que tiene miedo, o a gente de lo que eran clases medias, que está viendo cómo se empobrece rápidamente, a personas que no tienen un trabajo fijo, o a personas que tienen un trabajo y siguen estando mal pagadas, estos discursos políticos no les están diciendo en modo alguno, mira, te están explotando, organízate, rebélate contra quien te está explotando. Mira el problema de saqueo que protagonizan muchos bancos. Mira lo que está sucediendo con las políticas económicas de recortes y de austeridad que de alguna manera recortan lo que es de todos para hacer que se incrementen las tasas de ganancia del capital. No, lo que están diciendo es básicamente, mira, tú no te rebeles contra quien te paga mal. Tú no te rebeles, no se lo dicen así, claro, tú no te rebeles contra quien te está explotando. No protestes por tener un trabajo de mierda, porque tienes la suerte de que vas a poder seguir teniendo poder sobre una esfera de población, porque tu vida vale más que la de tu mujer, porque tú puedes seguir teniendo un lugar en donde puedes ejercer el poder que es sobre tu propia familia, porque tú tienes un lugar donde puedes seguir ejerciendo el poder que es sobre aquella persona migrante que vale menos que tú, porque tú puedes seguir ejerciendo el poder sobre todas aquellas personas que piensan de otra manera diferente. Es decir, en mi opinión, se produce una desviación de los problemas para generar una cosa que históricamente ha funcionado muy bien al poder, que es generar mecanismos de luchas entre pobres. Se pelean entre pobres por repartirse 4 cosas y mientras tanto donde se está produciendo el verdadero despojo, pues no se produce ningún tipo de tensión que tenga que ver con eso, ¿no? Por tanto, bueno, he aprovechado para meter alguna morcilla más, pero que estoy de acuerdo con lo que planteabas, ¿no? Y toda la cuestión que planteabas tú sobre el tema del... A ver, yo he hablado, no sé, a lo mejor en la charla se me ha pasado decirlo, pero he hablado de que el decrecimiento de la esfera material de la economía no es una opción, sino que es sí o sí, ¿no? Es decir, no es hablar ni siquiera, yo soy poco partidaria, mira, vamos, con Carlos he discutido muchísimo y le respeto enormemente, pero yo, por ejemplo, no soy partidaria de hablar de decrecimiento económico. Es decir, el PIB, como indicador que mide el crecimiento económico, en realidad, tal y como expresaba al principio Serlatuch, cuando salió un poco toda la teoría del decrecimiento, el PIB en realidad nos importa un carajo que suba o que baje. Lo importante, desde el punto de vista de la crisis ecológica, es que crecimiento o no crecimiento vaya acompañado sí o sí de una disminución del uso de energía, de una disminución de la huella ecológica, de una disminución del uso de materiales, de una disminución de la presión sobre la tierra, es decir, de una disminución de todas las variables biogeofísicas que explican por qué estamos vivos. Disminución que, por otro lado, insisto, viene sí o sí por la situación de verdadera superación de límites físicos del planeta, ¿no? El movimiento ecologista, o sea, hasta la náusea, ha planteado en todos los espacios donde ha participado la necesidad de cerrar algunos sectores y la necesidad de apostar por otros. Los sectores que tenían que ver con el automovilismo privado, los sectores que tienen que ver con sectores de especulación, algunas industrias que ya no se pueden mantener, la propia industria ligada al petróleo. Es decir, son sectores que, por otro lado, no se está acometiendo su cierre o su transición de una forma ordenada y lo que está sucediendo es que los cierra el mercado. Hace nada de tiempo, Brufau, presidente de Repsol, en unas declaraciones, están colgadas, me parece que están en Expansión o en el 5 días, no me acuerdo, buscadlas si queréis. Brufau decía, en 2 años vamos a tener problemas de abastecimiento de petróleo y Repsol se está preparando, girando, retirando todas sus inversiones de petróleo y haciendo que todas sus inversiones oscilen hacia el terreno de las renovables. Es decir,
Cuando vengan los problemas de petróleo, y ahora mismo una buena parte del movimiento sindical y de las administraciones públicas y de los políticos no quieren ver y de los que no quieren hablar, todos esos sectores van a ir cerrando, no con criterios ecologistas, no con criterios sociales, sino por la vía de los seres y por la vía de dejar a la gente tirada en la calle. Ahora, con Trump diciendo que va a proteger toda la industria interna, se han anunciado el cierre de 5 plantas de General Motors y de 7 de la Ford dentro de Estados Unidos. Porque básicamente el declive mineral y el declive material y de energía no permite que las plantas se mantengan. Si nos hubieran hecho caso al movimiento ecologista, tendríamos que estar desde hace 20 años pensando cómo realizar esas transiciones de formas que protejan a las mayorías y a la gente que está trabajando en esos sectores, ¿no? Eso va a cerrar sí o sí y terminará cerrando. Hemos empezado el año con un montón de ERES anunciados que tienen que ver con ese declive de energía y naturalmente que con ese cierre de algunos sectores que no se van a poder mantener tendrá que venir el desarrollo y el crecimiento de otros. El desarrollo y el crecimiento de otros, ¿no? Sectores como los que he mencionado, la agroecología, lo que tiene que ver con un transporte radicalmente diferente, teniendo en cuenta que la clave es movernos menos con transporte motorizado, ¿no? Lo que tiene que ver con la rehabilitación energética de los edificios, es que nos salía que la cantidad de ahorro de energía primaria que podría realizarse si pudiéramos ser capaces de rehabilitar las viviendas de modo que no necesitaran tanta energía ni en el invierno ni en el verano, los ahorros son brutales. Es que decimos que vivimos en una sociedad muy eficiente, pero es tan chapuza lo que hemos hecho, y lo hemos hecho solo con cargo al petróleo, porque teníamos una fuente que nos lo permitía, que los campos de mejora son enormes. O sea, fijaos que le estamos llamando un transporte eficiente a moverse una persona sola en un coche, y estamos utilizando la energía para mover una máquina de 1000 kilos, o de no sé cuántos kilos pesa un coche, porque pesa un huevo de kilos, ¿no? Una máquina de un montón de kilos para mover un cuerpo a lo mejor de 70 kilos. Eso puede ser eficiente desde el punto de vista económico de la velocidad, pero desde el punto de vista energético y teniendo fuentes energéticas limitadas es una chapuza. De forma, echamos y hacemos que la caca que hacemos en los váteres la empujamos con agua potable. Es decir, eso es una chapuza absolutamente integral, pero a eso es a lo que le hemos llamado progreso y a eso a lo que le hemos llamado desarrollo. Es decir, que efectivamente la clave es ese cambio, digamos, para evitar ese colapso, digamos, que por otro lado ya se está produciendo en algunas sociedades, ¿no? Y el gran problema que hay es que al menos las organizaciones políticas y las presiones que hemos hecho a ámbitos institucionales, no te encuentras con gente, primero algunos que ni te miren cuando hablas de decrecimiento, de la necesidad de cerrar sectores, porque en el fondo nuestras vidas les importa un carajo, esos mantendrán un poco y les da igual, pero cuando hay personas que supuestamente están en opciones políticas emancipadoras, lo que sucede a veces es que incluso sabiéndolo no se atreven, porque esa lógica sacrificial y esa del dinero como valor sagrado está tan inserto en la mayoría de nuestras cabezas que hay que hacer un trabajo de pedagogía popular, en mi opinión, absolutamente urgentísimo, para irlo poniendo en el centro y que forme parte de los debates, ¿no? Es decir, efectivamente, probablemente hubiera sido... Yo no he hablado de una forma correcta al hablar del problema del crecimiento ilimitado, porque efectivamente el problema de crecimiento ilimitado es el crecimiento ilimitado no tanto de la economía, sino del uso de energía, del uso de materiales, y puede ser deseable un cierto crecimiento que no estuviera, digamos, pues imaginaos que de repente la economía pudiera crecer en términos monetarios porque apostamos por un sistema de bienes relacionales y de cuidados donde hay personas que están bien pagadas, donde, bueno, pues esa parte del crecimiento es deseable. A ver, sí. Con el tema del hambre, a ver, en este momento se produce mucho más alimento del que utilizamos las personas, es decir, porque básicamente incluso una buena parte de la producción industrial de alimentos va directamente a la destrucción. Es decir, se destruyen alimentos muchas veces como mecanismo regulador de los precios, es decir, para que suban o bajan precios. Sigo abundando en lo que has dicho y manifestando el acuerdo que tengo, ¿no?
La dinámica del cambio climático va a obligar, digamos, incluso a ver cómo vamos a ser capaces de poder cultivar alimentos en zonas que van a ser más secas o en zonas donde se van a alterar los propios ritmos de lluvias o los propios tiempos. O sea, la gente que es de campo sabe perfectamente que, por ejemplo, este año en zonas de frutales han florecido los frutales de forma muy temprana porque hizo un calor espantoso y que sin embargo ha venido en muchas zonas de frutales una bajada de temperatura brusquísima acompañada de algunas tormentas que en muchos casos han borrado la flor, es decir, se han llevado la flor por medio y por tanto no hay. Es decir, esas dinámicas de cambio climático van a obligar incluso a volver a, de alguna manera, recomponer muchos de los conocimientos que tienen las personas campesinas, ¿no? No solamente es que no se valore el alimento y que no se le dé, o sea, si algo sagrado en términos antropológicos tendría que haber es el alimento como aspecto central para mantener la vida, ¿no? Sino que es que además no se valora y se desprecia a las personas que los cultivan. Es decir, vivimos en un país donde la autoestima, por ejemplo, de las personas que trabajan en el campo es bajísima, porque se considera que las personas que se han pasado toda la vida ligadas al campo son personas ignorantes, que no tienen conocimientos, cuando desde mi punto de vista desempeñan la profesión más hermosa que puede existir, que es la de alimentar al mundo, ¿no? Necesitamos dar valor, igual que hablábamos de dar valor a los trabajos de las personas que cuidan, de las mujeres que cuidan, necesitamos también dar valor a las personas que cultivan nuestros alimentos. Y entender además que yendo a un modelo de producción mucho más ecológica y compatible con la tierra, vamos a necesitar cambiar nuestros hábitos de consumo. Yo estoy en una cooperativa de consumo y la persona que produce nuestros alimentos se llama Alfonso. Todas las semanas nos trae el pedido. ¿Qué hemos aprendido con Alfonso? Bueno, hemos aprendido primero a pagar un precio justo por lo que hace, evitando toda la ristra de intermediarios que están por medio y que se quedan y que hacen que al final esa persona encima gane una porquería y que a veces ni pueda recoger la cosecha porque no puede ni pagar la recogida, ¿no? En segundo lugar, hemos aprendido que la agricultura no es una ciencia exacta y que hay veces que las lechugas te salen muy bonitas y otras no, que hay veces que las patatas tienen algún bicho dentro y otras no. Pero como Alfonso produce nuestros alimentos y estamos muy agradecidos, nosotros nos llevamos las patatas con el bicho dentro y se lo quitamos, ¿no? Hemos aprendido básicamente a que no podemos tener esa conciencia, digamos, de consumo que nos hace desear manzanas brillantes, todas del mismo tamaño y todas del mismo color, cuando lo que la gente está produciendo en el campo, cuando no se produce utilizando productos químicos y derivados del petróleo en cantidades industriales, son frutas que no son tan bonitas, aunque luego terminen siendo más saludables y mejores, ¿no? Luego, dignificar el trabajo del campo, darle valor y agradecer muy sinceramente a las personas que nos alimentan el trabajo que hacen y por tanto también cuidarlas, por tanto garantizar que tengan una retribución razonable, en mi opinión es una cosa absolutamente central. Y a esos agricultores hay que distinguirlos de otros que básicamente pretenden convertir también la agricultura o han convertido la propia agricultura en una especie de nueva producción industrial, en donde da lo mismo cultivar qué cosa en qué terreno, porque puedo comprar fosfatos y nitratos que a lo mejor vienen del territorio del pueblo saharaui, o puedo comprar agua que viene de otros territorios, ¿no?, para poder producir lo que me dé la gana en cada momento y como me dé la gana, ¿no? Es decir, eso también existe. Y por tanto todos esos debates y tensiones los tenemos que tener para poder resolverlos, ¿no? En cuanto a el libro la economista del Banco Mundial que hizo toda la teoría del donut se llama Kate Raworth y es muy interesante su trabajo, ¿no? Un techo ecológico que no hubiéramos debido superar, un suelo mínimo de necesidades por debajo de las cuales no se pueden vivir vidas decentes, y entre ese suelo de necesidades y ese techo ecológico podemos generar vida segura para la humanidad. Si el suelo mínimo de necesidades para algunas personas crece de una forma obscena, insisto todo el rato en bienes materiales, o sea, podemos besarnos hasta la saciedad, podemos abrazar, o sea, eso ni contamina ni se gasta, a por ello y a saco, ¿no? Estoy refiriéndome a aquello que tiene límites y que sí se gasta, ¿no? Bueno, pues todo eso
Digamos, cuando hay quien tiene mucho más de lo que le corresponde, pues directamente el techo ecológico se acorta y mucha gente queda fuera. Por eso estamos viviendo un momento de extractivismo y de expulsión de gente a los márgenes de la vida, a la precariedad, dentro y fuera de nuestras fronteras, ¿no? El tema de la ecología y la educación ambiental. A ver, yo creo que somos una sociedad absolutamente analfabeta en lo ecológico. Y cuanto más formación, más títulos y más másteres, más analfabetos. Quiero decir, ¿no? Creo yo. Es increíble que pueda haber economistas que estén gobernando países y que no tengan ni idea de que el planeta tiene límites físicos. O sea, es tremendo, tremendo, ¿no? Y por tanto, esa alfabetización ecológica es una cuestión absolutamente crucial y urgente, ¿no? Pasa por entender que somos ecodependientes, pasa por entender también y desprenderse de una especie de fe tecnológica que nos hace creer que la tecnología siempre inventará algo que nos resuelva incluso los problemas que ha generado la propia tecnología. Hay soluciones tecnológicas para algunas cosas y yo creo que necesitamos buena y ajustada ciencia y buena y ajustada tecnología que sirva para resolver los problemas que tenemos. Pero la tecnología, siendo una condición necesaria, nunca va a ser una condición suficiente. Vamos a necesitar redistribución radical de la riqueza. Vamos a necesitar disminución del consumo y, obviamente, disminución del consumo, sobre todo aquellas personas que consumen más con lo que les corresponde, no las que tienen poco. Es decir, todo eso pasa por ahí. Pero, sin embargo, el discurso dominante es: no os preocupéis, que ya se está inventando algo que lo va a resolver todo. Algunas de las medidas tecnológicas, y enlazo con lo del coche eléctrico, que se están poniendo en marcha, son pura ciencia ficción. O sea, algunas tipo abrillantar las nubes, tapar el sol o lo que fuera, que hay gente que está investigando estas cosas, ¿no? Pero hay otras que son viables. El coche eléctrico es una tecnología viable. ¿Es deseable el coche eléctrico? Por supuesto. ¿Electrificar el transporte para el transporte público y colectivo? Por supuesto que sí. ¿Es viable el coche eléctrico con el uso individualizado de coche que hacemos ahora? De ninguna de las maneras. Es decir, si nosotros ahora mismo miramos la cantidad de litio o platino que utiliza un coche eléctrico para fabricarse y lo multiplicamos por el parque de coches que existe actualmente en el mundo, donde muy poca gente, digo en relación a la población mundial, tiene coche privado, lo que nos sale es que harían falta el doble de las reservas de litio existentes y el 95% de las de platino. No hay el doble de las reservas de litio existentes, hay las existentes. Y además son necesarias para la transición a las energías renovables, son necesarias para otras muchas cosas, o pretenden ser utilizadas para muchas otras cosas. Eso quiere decir que la apuesta del coche eléctrico como modelo de coche individual no es escalable. Y desde mi punto de vista, aquello que no es extendible al conjunto de todas las personas deja de ser un derecho para ser un privilegio. Es decir, la trampa que hay detrás de muchas propuestas tecnológicas, o más bien la pregunta que nos tenemos que hacer como prueba del algodón para ver si es aceptable o no, es preguntarlo si eso lo hay para todo el mundo, o si eso, al fabricarlo, lo que hace es todavía agravar más los problemas de las personas que viven en los territorios de extracción, ¿no? Por eso tenemos que estar moviéndonos entre el consumo, el número de personas y el reparto todo el tiempo, mirando huella ecológica, ¿no? Y otro tema que tenía que ver con el tema, y el lazo con el tema de los canales también un poco que estabas planteando tú, ¿no? A ver, desde mi punto de vista, y fijaos, no sé si sabéis quién es Greta Thunberg, es esta niña de las coletitas que la han liado pardísima, junto con muchas otras personas bastante jovencitas en Europa. Greta Thunberg, cuando llega, el primer discurso que hace, que es el más conocido, yo os invito a que lo busquéis porque es tremendo, llega a la ONU y lo primero que dice, después de echar un broncón impresionante en cuestión de 5 minutos, lo primero que dice es, a quienes gobiernan, les dicen: tenéis que decirle la verdad a la gente. Hay que dejar ya de engañar a la gente. Las personas que gobiernan tienen la obligación de contarle a la gente
¿Cuál es el problema que hay con el petróleo? ¿Cuál es el problema que hay con el gas natural? ¿Qué puede suceder cuando colapse, digamos, el modelo económico para ser capaz de dar cobertura? Ya no la da, ya hay muchas vidas colapsadas en algunos sitios del planeta. Hay que contar con nitidez qué es el cambio climático para poder tomar medidas ante ello. Hay mucha gente, y al movimiento ecologista nos han dicho muchas veces, a ti también te habrá pasado, que somos catastrofistas y que con el discurso del miedo no se mueve nada. Yo no estoy de acuerdo y yo ya no tolero que nadie me llame catastrofista. La catástrofe es no hacer nada ante los datos y el error es confundir los datos con la catástrofe. La catástrofe es no hacer nada. Y el miedo, dice Naomi Klein, que solamente paraliza cuando no se sabe hacia dónde correr. Cuando tenemos alternativas y tenemos caminos, el miedo es una respuesta humana y animal, biológica, para sortear y huir de los peligros. Y en este momento, la clave y la búsqueda de canales pasa, en mi opinión, por organizarnos con personas donde podamos reflexionar sobre todos estos temas. Es decir, necesitamos autoformarnos, porque en este momento no tenemos ni grandes medios de comunicación. Yo una vez soñé que había secuestrado la tele del metro de Madrid y me lo pasé pipa, porque iba ahí a saco todo el rato, ¿no? Pero no los tenemos y por tanto cada persona que se lo crea y le importe, tenemos que aprender a multiplicar el mensaje. Y multiplicar el mensaje lo único que necesita es meterle un poquito de tiempito en aprender cómo hacerlo. Y es factible y posible hacerlo. Mi recomendación, mucho más divertido si lo hacemos con otras y otros. Es decir, organizarnos en barrios, en pequeños grupos, con quien sea, para simplemente, como hacéis vosotros, leer textos, comentarlos, compartirlos, y ser capaces de articular discursos, ensayar unos con otros para poder contarlo a la gente que tenemos alrededor. A mí me parece que esa multiplicación es absolutamente central. Y luego meterte en cosas en las que disfrutes y funcionen. Las cooperativas de servicios financieros como es COP57, que por ejemplo hay en Zaragoza. Organizarse alrededor de cosas como las cooperativas de servicios financieros, como por ejemplo Som Energía. Participar y montar una cooperativa de consumo. Hay otras que funcionan y os pueden aconsejar sobre cómo hacerla. Grupos de cuidados compartidos. La cosa es organizarse con otras personas, ¿no? Yo creo que eso es clave. Yo creo que un gran problema que tienen los movimientos sociales y los grupos políticos, digamos, al uso más antiguos, es que generan unos ambientes asquerosos. Es decir, nadie quiere participar en un partido político donde todo el mundo está en navajeo permanente. Nadie quiere participar en un movimiento social donde la gente no se respeta. Y por tanto, necesitamos generar modelos donde además de luchar nos lo pasemos bien, ¿no? O sea, este camino hay que hacerlo con alegría. Hay que hacerlo con alegría, porque si vamos al colapso, pues por lo menos ir bien acompañados y dando guerra, ¿no?